Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar. Supongo que solo nosotros y hay otras personas que van a unir. Ahí las vamos a ir viendo que se unan a la reunión. Como dije, la asistencia no es obligatoria, pero sí era deseable, ¿verdad?, que estuvieran. Entonces, bueno, vamos a terminar lo que estamos viendo de tablas dinámicas el día de ayer y vamos a hacer otro ejercicio para introducir otro tema que ya nos va encaminando un poco más en el análisis de datos. Entonces, este es el ejercicio 2 de tablas dinámicas. Lo hemos dejado por aquí el día de ayer. Y básicamente aquí yo tengo, en años, tengo columna años, o sea, de la jerarquía de fecha. La columna original es esta fecha, pero esto pasa cuando yo tengo datos con fechas bien definidos aquí en Excel y yo puedo tener una jerarquía. Tengo, además de la columna fecha, tengo aquí lo que son los meses, trimestres del año y hasta los años. Entonces aquí yo tengo por año y por comuna la cantidad de denuncias y abajo de esta categoría, que es la comuna, si yo lo expando, clic derecho, expandir todo el campo, me da específicamente cuántas denuncias hay por rubro. Entonces lo tengo bien desglosado de esta forma. Ya vimos también que los gráficos dinámicos dependen de la tabla dinámica a la cual están enlazadas. Y bueno, aquí va a depender cómo podemos, cómo queremos poner los datos. Por ejemplo, en columnas, miren, aparece todo esto. Esto, la verdad, no es legible, se dice. Porque miren, aquí tengo, si se fijan, tengo dos ejes X. Tengo uno que son el rubro de la denuncia y abajo de ese tengo lo que es la comuna, que no están en orden numérico, por cierto, pero porque están almacenadas como texto. Entonces, ¿qué me podría convenir a mí? La verdad es que ninguno de estos gráficos me va a dar algo legible porque miren, tengo demasiados rubros. Entonces ahí es donde entra el criterio de uno como analista, cómo voy a resumir mis datos en una tabla dinámica. Por ejemplo, si yo aquí, bueno, voy a contraer todo el campo o le voy a quitar el rubro, miren, voy a quitar el rubro de comunas, puede ser una tabla un poco más sencilla y entonces el gráfico dinámico se vuelve más legible, como pueden ver aquí. Y aquí solamente tengo un filtro que es el año, aquí tengo la leyenda año. Me gusta este gráfico, vamos a dejarlo así como columnas apiladas. Entonces le damos a aceptar y lo vamos a poner en algún lado de aquí, por ejemplo aquí, a la par de mi segmentador y de mi escala de tiempo. Ahora, esto, si ustedes se fijan, yo le doy clic al gráfico y aparece esta, este menú de aquí a la derecha que dice campos de gráfico dinámico. Pero como está atado a la tabla dinámica, si yo quito algo de aquí, también le estoy quitando la tabla dinámica. Miren, ahí quité como una de ejes o categorías y bueno, se quitó también de la tabla dinámica. Entonces están enlazados. Ahora, si yo me voy aquí a análisis de gráfico dinámico y veo las colecciones de filtro, yo podría quitar algo aquí. Bueno, aquí conexiones de filtro, el resumen de denuncias, ¿no? El gráfico. Siguen igual. Cada vez que yo quito algo del gráfico, también afecta a mi tabla dinámica, entonces lo voy a dejar tal y como está. Lo que sí es que aquí en conexión de filtro, básicamente le estoy quitando la capacidad de filtrar por fecha. Miren, si yo vengo aquí y pongo alguna fecha de la escala de tiempo,
por ejemplo, de junio a septiembre de 2019, no parece haber sido afectada la gráfica porque le quité esa conexión de filtro, que son los comentadores de datos. Y tampoco se afecta mi tabla dinámica, entonces es muy importante diferenciar esto. Por ejemplo, aquí miren, ya está haciendo efecto y que lo puedo usar de esta manera bastante interactiva. Entonces, aquí los estoy viendo por comuna. Ahora alguien se preguntará tal vez por qué la comuna no está ordenada de manera, por decirlo así, ascendente, de menor a mayor. Y bueno, eso ya lo habíamos eh, resuelto ayer. Esta comuna tiene formato de texto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si le cambio el formato. Voy a seleccionar las 33.000 filas que tiene esto y le voy a poner formato de número. Me voy aquí a tabla dinámica. Por si las dudas voy a actualizar. Cada vez que ustedes hacen cambios en los datos, se actualiza. Bueno, parece igual aquí, normal. Entonces vamos a ver cómo lo puedo ordenar. Si le pongo ordenar de A a Z. Ordenado de A a Z, lo ordeno así porque está como texto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Configuración de campo de valor. Y aquí en diseño e impresión, no. En sus totales y filtros, con una, pues no me deja eh, ponerle un cálculo aquí. Entonces, bueno, lo dejamos tal y como está. Como una, está de esta manera. Si yo aquí le pongo ordenar de A a Z, ¿cómo me lo pondrá? Pues desde uno hasta, seguiría. Bueno, son varias filas, no lo voy a hacer. Pero aquí está, bueno, sí, uno al 11 dice. Uno a 11, o sea, no es un identificador, es texto. Vamos a almacenar como número esta columna. Convertir en número, le damos. Botarlo un poquito porque son más de 33.000 filas. Bueno, está tardando, creo que lo trabé el archivo. Permítanme un... Bien, fue que
volver a abrir el archivo. Aquí está la columna tal y como está. Entonces, como les decía, esto es una escala categórica. Entonces, aquí solo vamos a ver las conexiones de filtro. Están, sí, está bien. Este trimestre lo voy a volver a poner, no sé por qué no me sale. Y bueno, aquí en la segmentación en la configuración voy a ocultar los elementos que no contienen datos. Entonces, si yo quiero otro gráfico así con otro rubro digno de análisis, yo podría crear una nueva tabla dinámica. Entonces, vuelvo a los datos, voy a diseño de tabla, sumir con tabla dinámica, y en hoja de cálculo existente me voy aquí a tabla dinámica 2, la voy a insertar aquí, aceptar, y aquí podría poner el rubro en filas, siempre podría poner por año, aquí en las columnas, y la cantidad de denuncias, que yo cuento la columna denuncia ID. Sí, está bien, recuento, solo le cambio el nombre aquí, cantidad de denuncias. Y bueno, como sabrán de la clase anterior, en este caso, bueno, sí, miren, los segmentadores funcionan para ambas tablas, pero yo siempre me aseguro aquí, la segmentación que ponga, las conexiones de informes que tenga. Entonces, esto yo lo enlazo con cada tabla dinámica que yo tenga. Cada tabla dinámica básicamente es un informe, entonces lo de aquí a aceptar para afectar la otra. Esta de aquí le puso de nombre tabla dinámica 1, lo vamos a cambiar. Esto es denuncias por rubro. Y bueno, aquí ya está por rubro, entonces si yo, este también, escala de tiempo, vamos a activar la conexión al informe de denuncias por rubro, que es esta tabla de aquí abajo. Entonces ahora sí yo tengo algo más interactivo, vengo aquí, trimestre 1 y me lo resume para ambas tablas, dando el mismo resultado total. Ya lo demás va a ser criterio de cada uno como analista. Si ustedes también le dan aquí en campos de tabla dinámica más tablas, me va a decir, ¿quieres crear una tabla dinámica nueva? Entonces, si yo le doy que sí, crea una nueva tabla con los datos ya preconfigurada de alguna forma. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, igual por rubro. Vamos a eliminar. Miren, lo correcto es eliminar esta tabla dinámica. Con clic derecho, eliminar tabla dinámica. No solamente eliminar la hoja. Y aquí también en campos de tabla dinámica ustedes pueden seleccionar algunas cosas. Por ejemplo, cómo se mira. Sección de campos y sección de áreas apiladas o en paralelo. Como pueden ver. Pero esto es más que todo para presentación. Esto de aquí. Solo sección de campos, la sección de áreas, etcétera. Lo mejor es tenerlo así. Y bueno, vamos a regresar al ejercicio uno solo para ver otras opciones, porque aquí en este no tengo nada más que resumir, a menos que lo ponga como filtro, tal vez. Ah, bueno, miren, otra tabla, o aquí en vez de poner
por rubro, voy a poner la denuncia por hora. Bueno, se está trabajando bastante el Excel, no sé por qué. Y bueno, miren, aquí lo puse por hora. Ah, pero no tiene que ser esta columna hora. Esta también tiene su propia jerarquía. Miren, está por hora, por minuto y por segundo. Pero no. Yo lo que quiero es la columna esta. Creamos con la función hora. Mi dato se llama hora de denuncia. Entonces aquí se aparecen porque estos son, aunque sean de horas, son datos ordenados de manera numérica. Y puedo ver las denuncias por hora y luego resumirlo con un gráfico dinámico, que aquí lo mejor sería puede ser un gráfico de líneas, como quieran, de barras, bueno, de áreas también. Yo lo voy a dejar como líneas. Entonces ahí lo demás ustedes ya lo irán ir viendo, que sería cuando rotular el gráfico, aquí sería cantidad de horas por denuncia, perdón, cantidad de denuncias por hora, hora del día. Y aquí esta leyenda que dice total. Lo vamos a dejar así. Ahí tal vez sobre rotular los ejes. Título del eje horizontal y el título del eje vertical para que sepamos de qué estamos hablando. El eje horizontal es la hora del día. Y este de aquí es la cantidad de minutos. Y esto de aquí le voy a cambiar el nombre. Bueno, no se lo puedo cambiar porque es parte de mi tabla dinámica. Entonces aquí en tabla dinámica hay que ver los campos. Hora de denuncia, cantidad de denuncia. Podría poner aquí un año también, la columna año. Esta años fecha, y que me daría dos líneas en el gráfico, una correspondiente al año 2019, otra al 2020, y puedo ver la diferencia en la frecuencia en las que se hacen denuncias en cada año, lo que también me interesa. Pero como les decía, este ya está, este ejercicio. Vamos a volver al ejercicio uno solo para hacer algo extra con estas tablas dinámicas. Teníamos este, y bueno, imaginémonos que quiero tal vez clasificar por ciertas maneras. Por ejemplo, aquí esta tabla, miren, lo tengo por vendedores. Si ustedes van aquí a analizar tabla dinámica, yo puedo agrupar o desagrupar campos. Entonces yo para agrupar creo grupos de selección. Aquí está la opción, crear grupo de selección. Pero vamos a ver si lo logro aquí. Miren, voy a seleccionar estos tres. O bueno, no. Eh, Vamos a ver si los ordeno. No puedo ordenarlo aquí, pero está bien. Vamos a empezar con este vendedor. Miren, Carlos. Y le pongo aquí crear grupo de selección. Ah, no, no se puede agrupar. ¿Por qué? Ahí sí se puede, miren. Seleccioné tres, más de uno. Y sí se puede agrupar, pero el problema es el siguiente. Miren, aquí lo de crear grupo de selección para este grupo uno y luego aparecen estos grupos de un solo integrante. Pero el objetivo que yo quiero hacer es agrupar en un grupo a los hombres y en otro grupo a las mujeres y así puedo generar
un gráfico ahí donde comparo el rendimiento de ventas entre hombres y mujeres, tal vez, tipo de análisis. Entonces aquí en estos dos ya tengo este, pero aquí, digamos, este, Miguel hace falta. Yo lo voy a desagrupar, elimina todo. Entonces aquí en campos, elementos y conjuntos, o mejor dicho, aquí, este de aquí, bueno, estos dos, si le voy a crear grupo, miren, selecciona estos dos nada más. Y ahora si selecciona este grupo uno y este grupo, le doy a crear grupo de selección. Ah, no, aquí me da una jerarquía, entonces tengo que seleccionarlo así. Miren, con Shift, bueno, no Shift, no, con Control. Control le doy clic en todas las celdas que quiero agrupar y aquí ya tendría entonces agrupado estos dos grupos. Y bueno, aquí tengo que darles nombre, aquí mismo se lo puedo cambiar. Este es líderes hombres y el otro es líderes mujeres. He hecho una distinción por género. Entonces aquí yo tengo dos categorías, las puedo resumir aquí entonces, líderes hombres, líderes mujeres. Y bueno, se ajusta el gráfico de esa manera. O sea, básicamente creé mi propia jerarquía con ese grupo de selección. Ahora, esto lo puedo dejar aquí o lo puedo pasar a un nuevo gráfico. Bueno, creo que si le doy gráfico dinámico de nuevo y lo vemos aquí por circular, me tira las seis categorías, miren, cada uno de estos. Pero está bien, o depende de cómo quiero representarlo. Miren, aquí me lo da en barras apiladas, no, perdón, barras agrupadas, y la agrupación corresponde a estos, a los géneros. Vamos a ver como línea, bueno, como línea se mira un poco raro, miren, de esta manera. No es recomendable. Entonces yo recomendaría un circular o uno de barras. Aunque aquí ya lo tenemos, miren, aquí ya está. Como creé las segmentaciones, aparece líder y aquí en categorías, en ejes, líder 2 que ese en configuración de campo yo voy a cambiar el nombre, voy a poner género, puede ser. Y aquí en el gráfico, ustedes también pueden, en análisis de gráfico dinámico, quitarle los botones de campo. Por ejemplo, mostrar, no, perdón, en diseño, formato, mostrar botones de campo de eje, o ocultarlos, o de campo de leyenda, miren, dependiendo cómo quieren verlo, pero si tiene esos botones, les digo que es un poco más interactivo cuando ustedes lo compartan, así entre equipos de trabajo o algo así. Los gráficos también llevan nombre, miren, aquí, aquí sería ventas por género, y este de aquí abajo sería ventas por, no, aquí sería cantidades vendidas por género. Y bueno, fíjense que yo los agrupé aquí arriba, pero surtió efecto en la tabla dinámica de abajo. Aquí ya tengo también, miren, grupo uno y grupo 2 aquí tengo que cambiarles el nombre. Este es hombre y este es mujer. O sea, algo muy interesante que podemos hacer, esta agrupación de datos. No sé si le gustaría que la repitiera o se entiende. ¿Dudas?
De parte no hay género. Muy bien, entonces vamos a continuar porque hay otra cosa que también podemos hacer con tablas dinámicas. Vamos a ver, bueno, vamos a ensanchar esto. Algo que también podemos hacer aquí en el menú de análisis de tabla dinámica es crear campos calculados, que los campos calculados básicamente son nuevas columnas que yo cree a partir de algún cálculo o medida, se le dice también. Entonces aquí yo me voy a ir en analizar tabla dinámica a la sección de cálculos y aquí a campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces yo quiero ver tal vez el porcentaje, vaya, pongamos eso, quiero ver el porcentaje que corresponde de los ingresos generales, cuánto vendió cada persona. Primero tengo que darle un nombre al campo. Le voy a poner porcentaje de ingresos. Y aquí en fórmula, no es una fórmula común de Excel, fórmula especial, está en cero, pero mira, aquí aparece las cantidades que tiene, bueno, aquí las columnas que tiene los campos, porque sí puede hacerlo. Miren, yo aquí voy a hacer entonces eh, esta columna que sería total ingreso, insertar campo le doy. Bueno, si le pongo entre, no, no, esto sería el denominador de mi fórmula. Si le pongo líder, insertar campo, no, esto no me da, le doy sumar, aceptar. Miren, no me da división entre cero, me da ese nuevo campo llamado porcentaje de ingresos. Entonces yo puedo editarlo. Miren, lo de aquí, figurar campo de valor. Ah, no, no, aquí no puedo editarlo. Tendría que venir aquí a campos calculados. Debería borrarlo de aquí, removerlo, quitar campo. No, no funcionó eso. Bueno, vamos a hacer un dato mejor primero ahorita. O si yo le pongo aquí, del total general. Miren, aquí me aparece una lista del porcentaje de ingresos, el campo calculado que ya tenía. Entonces puedo modificarlo. Si le doy esto me va a dar uno, estoy seguro. Entonces le doy modificar, aceptar. Y aquí porcentaje de ingresos me da uno, 100% obviamente. Entonces no, no funciona. Tal vez por el tipo de datos que estoy haciendo. Miren, aquí necesitaría dos columnas numéricas. Entonces necesitaría dos columnas numéricas para poder hacer eso. O bueno, vamos a hacer un campo calculado hipotético, solo para que miremos ahí cómo se utilizan en realidad. Por ejemplo, yo ya sé que el total ingreso, bueno, es una tabla inventada, pero aquí en sí yo tendría, bueno, pongámosle precio unitario. Va a ser igual, en teoría debería ser igual a ingresos, total ingreso,
No, mejor esta, miren. Esta de aquí la voy a modificar, es porcentaje de ingresos, y entonces aquí le voy a cambiar el nombre. Ahora sí se llama precio unitario. Y entonces, en teoría, debería ser total de ingreso dividido entre las cantidades de ese producto. Le doy sumar. Esta de aquí, miren, ahora me la pone como una nueva. Pero si yo quiero eliminar algún campo calculado, por ejemplo, este porcentaje de ingresos, lo selecciono de esta lista, cuando le doy insertar campo calculado y le doy eliminar. Entonces aquí lo cierro, ya tengo precio unitario. Tampoco funcionó. Aquí está como suma, mostrar valores como porcentaje del total general. No, porcentaje del total general no. Como sin cálculo le vamos a poner. Y esta me convendría ponerla más bien aquí, miren, en la segunda. Entonces aquí la voy a agregar en la segunda tabla, precio unitario. De aquí se la voy a quitar. Pero bueno, en teoría, aquí, miren, me da el precio unitario de cada producto. En este caso, miren, cantidad vendida y el precio unitario, que bueno, es ficticio, es inventado porque no puede variar por vendedor. Básicamente yo aquí lo que hice en la tabla fue rellenar estos valores, pero si digamos se vendió 1000 entradas, un total, entonces 1526 entre 1000 daría 1,526 la entrada. Entonces debería respetar ese precio en las demás. O sea, los ingresos seguirían un patrón, que no lo siguen porque fue inventada la tabla. Y aquí, como estos datos son cero, no me lo puede calcular y me da esta división entre cero, que ahí en ese caso tendría que asegurarme de que no sea cero. Vamos a ver en campo calculado qué más podemos hacer. En este caso voy a este, miren, precio unitario. Este de aquí. Yo creo que no puedo utilizar fórmulas de Excel aquí. Por ejemplo, esta, miren, no sé si la han escuchado, esta se llama sí error. Entonces, valor y el valor sí error. Vamos a ver si la puedo utilizar aquí. Pues, tengo esto. Y ahora, si yo utilizara sí error para ese valor y el valor de error sea cero, voy a modificar. Sí, miren, no puedo. Ah, bueno, es que bueno, aquí es punto y coma. Tal vez por eso modificar. Y sí, miren, sí puedo utilizar las funciones que utilizo en Excel. Entonces, tengo una herramienta extra. Miren, todos esos valores que tenía división entre ceros los contuve con esa función sí error. ¿Quién ya había escuchado esa función? Que levante la mano. ¿O es primera vez que la utilizan? Ah, Oscar. Sí. Bueno, el propósito de esa función, como les digo, es contener errores. En esta tabla no puede tener errores, por ejemplo, de precio unitario o algo así, pero imaginémonos que tenemos esto. Yo tengo aquí los datos y bueno, yo lo voy a sumar todos y lo voy a dividir o bueno, vaya, voy a poner unos datos aquí al azar y digamos que yo quiero dividir A entre B. Aquí tengo A, aquí tengo B, entonces aquí tengo A entre B. Sería la fórmula sencilla, este de aquí entre este de aquí y la arrastro o la pego así. Bueno, tengo aquí un valor.
división entre cero. Entonces, si yo quiero evitar estos errores aquí, yo puedo utilizar la función si error. Bueno, la podemos buscar aquí, miren, vamos a borrar aquí, vamos a fórmulas, la función lógica, aquí está si error. Entonces aquí yo le pongo un valor, alguna expresión, por ejemplo, A entre B, y en caso de que me dé un error, entonces yo le pongo un valor que puede estar referenciado en alguna celda o un número o un texto, entre comillas, por ejemplo. Le voy a aceptar y autorrelleno aquí. Entonces miren aquí, parece que 54 entre cero la división no es válida, me da no válido. 32 entre cero no válido. Entonces esta la voy a utilizar si error cuando yo tenga, bueno, no solo porque sí, porque me da la gana usarla, sino porque tal vez necesito en una tabla tener datos que no tener errores ahí para validarlos después. Por ejemplo, tal vez si estuviera trabajando con logaritmos. Los logaritmos, ustedes saben que el logaritmo no puede ser cero. Entonces, así se manejaría el error con esta función si error, entre otras cosas. ¿Queda claro esa función? De mi parte es ingeniero. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, esto de campos calculados, como les digo, es poderoso. Yo puedo entonces utilizar fórmulas que utilizo en Excel para mi tabla dinámica. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De que yo estoy haciendo básicamente datos en columnas de un solo. Columnas se llaman campos también, ya eso deberíamos tenerlo claro. Y entonces, vamos a probar de nuevo con algún otro campo calculado. Por ejemplo, para esta primera tabla. ¿Qué otro análisis podría sacar de aquí? Bueno, vamos a hacer uno sencillo. Promedio de ingresos. Y entonces esto, miren, la fórmula podría poner aquí promedio. ¿De qué columna? De total ingreso. Le doy insertar campo siempre que quiera agregar una. Y le doy sumar. Le doy a aceptar. Y aquí me aparece suma de promedio de ingresos. Esto porque, bueno, aquí en los campos que aparecen en valores se resumen de alguna forma. Suma lo que hace es que me pone el total, me totaliza. Pero no quiero suma, sino que quiero tal vez promedio. Ahí cambia, miren la cosa. Bueno, no cambia, queda igual. Entonces hay que saber cómo utilizar estas fórmulas porque básicamente yo estoy afectando no algo fila, sino que estoy eh, afectando no una fila, sino un conjunto de filas que conforman una columna. Pero como pueden ver, no hay mucha diferencia lo que le ponga ahí. ¿Por qué? Porque ya está calculado aquí. Miren, yo tengo promedio de ingresos, es el promedio de esa columna, pero no me lo desglosa tal como yo quiero que me lo desglose. Me da el total general, básicamente. Entonces sería saber armar las fórmulas, que eso ya vamos allá de simplemente utilizar alguna fórmula de Excel. Lo vamos a ver a su tiempo, pero para eso tenemos que introducir un tema esencial, básicamente, en esto de Excel y el análisis de datos. Esta de aquí la voy a eliminar y le doy cerrar, guardo. Y miren, vamos a trabajar ahorita con estos archivos. Miren, se los voy a enseñar. Están ya aquí en datasets, en la carpeta de Excel que les compartí. Y son esos cinco. Este que dice países países tasa mortalidad infantil, esperanza de vida y población. Entonces, lo que vamos a hacer
es abrir un nuevo archivo de Excel, nuevo libro. Y lo que les voy a enseñar a hacer ahorita es cómo cargar datos desde archivos de Excel. Y bueno, les voy a enseñar también cómo cargarlos desde la web. Pero para eso, por lo menos para aquí en Google Drive, tendría que abrirlos. Vamos a abrirlos, tal vez le doy Enter. Voy a tener que abrir los cinco. O sea, si usted descarga los archivos, va a poder hacer esta parte, pero también quiero que lo haga de esta manera. Yo aquí tengo los archivos y los voy a publicar en la web y les voy a mandar los enlaces. Entonces usted tiene que copiar esos enlaces de la manera que le voy a decir a continuación. Primero, abrimos un nuevo libro. Y bueno, no sé si quién ha hecho eso. Alguien, digamos, dependiendo de la disciplina en la que esté trabajando o su profesión, ha cargado datos Excel así de forma externa. ¿Sabe cómo hacerlo? Que levante la mano. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? No escuché. Que si saben cómo cargar datos Excel de manera externa. ¿Sí o no? En su experiencia, en lo que han trabajado, no sé. Yo nunca lo he intentado. Muy bien, vamos a aprenderlo. Eso tiene muchos beneficios. Por ejemplo, no solamente nos acostumbramos a trabajar, no sé, dependiendo de la empresa, hay gente que trabaja así en de Excel de manera colaborativa, que están varios conectados en un solo documento. Así como también lo puede hacer aquí en Google Sheets, ¿verdad? Pero eh, usted, digamos, quiere cargar datos desde alguna fuente para usted analizarlos. Entonces, para hacerlo, usted va a irse, mire aquí a la pestaña Datos de la cinta de opciones, y aquí hay una parte que dice obtener y transformar datos. Entonces aquí, si usted le da a obtener datos, ¿de dónde los quiere obtener? Le pregunta Excel. Desde un archivo, puede ser desde un libro de Excel, desde un archivo de texto o CSV, archivos XML, JSON, hasta de PDF, miren. Desde una base de datos, que bueno, esto ya es un servicio en línea, como una base de datos de Access, de SQL Server, los que sepan de eso. MySQL, PostgreSQL, Teradata, SAP HANA, Oracle, IBM, MySQL. Azure, que es un servicio de Microsoft, que también son bases de datos dinámicas, desde Fabric y Power Platform, que bueno, desde Lakehouse, Almacén, Power BI, Flujo de Datos, Dataverse, desde servicios en línea o de otras fuentes, que bueno, desde una tabla o un rango, desde la web, este lo vamos a ver desde la web, no les digo que lo vamos a ver todo, incluso desde una imagen, miren, puede cargar datos. Entonces tengo una multitud de formas de cargar. Ahora lo que voy a hacer ahorita con esos archivos que ya les enseñé, estos cinco de aquí, bueno, este no, ese estaría para irse volviendo. Eh, Voy a cargarlos aquí. Yo no los tengo abiertos, pero me interesa cargarlos aquí para editar esos datos o para hacer análisis con ellos. Desde ahorita les adelanto, esas cinco tablas que ustedes ven aquí están relacionadas de cierta manera. A eso se le llama modelo de datos. Entonces yo voy a querer, a partir del modelo de datos, volver esas cinco tablas en una sola. A veces se puede, a veces no se puede. Tal vez puedo resumir 10 tablas, digamos, en dos tablas, porque algunas relaciones no están explícitas o algo así. Pero bueno, la clave para eso es saber cómo cargar datos. Entonces, en este caso, me voy a obtener datos y voy a cargar desde un archivo de Excel, desde un libro de Excel. Entonces, les va a abrir un recuadro donde les va a preguntar o va a explorar usted en sus propios archivos locales dónde tiene los datos a cargar. Yo los tengo de esta manera en esta carpeta. Entonces, aquí yo voy a cargar países. Ustedes pueden ir haciendo lo mismo. Países lo voy a cargar las otras, las demás. Entonces, cuando usted le da clic al archivo, le da a abrir, le va a aparecer el siguiente recuadro.
Mire que aquí tengo el nombre del archivo, países-en.xlsx, y aquí aparece esta que dice countries, que es el nombre de la hoja. Si ustedes abren ese archivo, bueno, yo aquí lo tengo abierto en Google Sheets. Mire, la hoja de ese documento se llama countries y tiene esa información. Entonces usted tiene que seleccionarla. Mire, yo le doy clic aquí y me da una vista previa de los datos y yo puedo darle cargar o le puedo dar transformar datos. Ahora, lo correcto sería darle transformar datos. ¿Por qué? Yo estoy haciendo todo esto con un propósito. Cargo los datos para hacer un reporte. Ese es como mi fin último. Un reporte, ya lo saben ustedes, va a ser una tabla dinámica. Entonces, yo para hacer esa tabla dinámica bien, yo tengo que asegurarme que mi fuente de datos esté refinada. Entonces, si los datos tienen algún error, yo tengo que corregirlo. Si los datos están duplicados, yo tengo que eliminar los duplicados. Si los datos están en un formato que a mí no me gusta, por ejemplo, imaginémonos que sea un formulario. Bueno, a mí me pasa, yo los datos que ustedes ingresan a los formularios, yo los proceso de esa manera. Eh, Hay gente que escribe los correos con mayúscula, tal vez porque están registrando desde el celular y el celular muchas veces por el autocorrector pone la primera letra mayúscula. Entonces yo una de las cosas que hago es poner todos los correos en formato minúsculo, el correcto. O hay gente que pone su nombre en minúscula por algún error o algo así, entonces ahí yo lo corrijo poniendo que esté en mayúscula la primera letra de cada palabra de esa color. A ese proceso se le llama limpieza de datos. Entonces, ese proceso nosotros lo hacemos aquí con transformar datos. Si usted le da clic, bueno, es la buena práctica, es la limpieza previa que tiene que hacer de los datos. Si usted no la hace, va a tener aquí columnas con errores que después pueden provocarle problemas en su reporte final. Entonces, yo le doy aquí a transformar datos para asegurarme que mis datos no tengan errores. Sin embargo, tengo que cargar otros 4 archivos, entonces lo voy a hacer aquí de un solo. Este entorno de aquí se llama Power Query, el editor de Power Query. Esta es una herramienta esencial de Excel para análisis de datos, ya que nos permite hacer un montón de transformaciones, crear nuevas columnas a partir de columnas ya existentes o insertar columnas condicionales, etcétera. Entonces, antes de seguir con este, yo tengo que cargar las otras 4, como lo hago desde aquí de Power Query. Si se fija, tengo una cinta de opciones. Tengo archivo, inicio, transformar, agregar columna y vista, aquí arriba. Si usted está haciendo lo mismo que yo, debería estar en este entorno. Y lo que va a hacer en primer lugar es irse a vista y aquí usted va a activar esa casilla que dice calidad de columnas. Entonces, esa de calidad de columnas lo que me permite es ver una vista rápida de cómo está mi columna. Aquí me va a tirar 3 porcentajes. El porcentaje de datos válidos, el porcentaje de datos erróneos o el porcentaje de datos vacíos. Su meta para todas las columnas que usted trabaje aquí en Power Query es que ese porcentaje válido sea 100%. Entonces, yo me voy a inicio, después vamos a ver qué le vamos a hacer a estos datos. La verdad es algo mínimo lo que le vamos a hacer y me voy a ir aquí, miren, hasta el final donde dice nueva consulta, nuevo origen. Y aquí le doy archivo y le doy libro de Excel porque bueno, estoy trabajando libro de Excel. Si mis otros datos estuvieran en otro formato, yo tengo que seleccionar el adecuado, ¿verdad? De esta manera. Entonces, yo voy a poner aquí libro de Excel. Voy a seleccionar ahora esa otra tabla que se llama países es. Le doy importar y va a salir un recuadro parecido al que me salió para la primer carga de datos, que fue la tabla países en. Tengo que seleccionar mi hoja. Miren, esta es mi hoja, le doy a aceptar y me lo carga aquí de un solo. Luego también le voy a dar otra vez nuevo origen, libro de Excel. Vamos a cargar esta tabla llamada población. Entonces se hace repetitivo el proceso. Mira, aquí tengo una tabla uno, pero también tengo la hoja población. ¿Por qué me aparece tabla uno? Tabla uno es la tabla que yo definí en este archivo. Yo lo voy a dejar como población.
Recuerda que usted cuando hace libros en Excel, hojas de los libros en Excel, usted puede crear tablas. Bueno, eso ya lo expliqué. Vamos a cargar los últimos dos para ponernos a trabajar con estos datos. El lunes seguiríamos trabajando con estos datos. Entonces ahora voy a cargar esperanza de vida, le doy a importar, selecciono la hoja, se llama Life Expectancy, y aquí otra vez, tasa de mortalidad infantil. Y bueno, aquí, aclaro, yo selecciono la hoja. Así se llama la hoja donde están esos datos, Infant Death Rate. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera varias hojas en un documento? Yo tengo que activar esta opción que dice seleccionar varios elementos si yo quiero seleccionar varias hojas. Mira, aquí me aparece ya con casilla, de esa manera. Entonces, ojo con eso. Lo voy a aceptar. Se tienen que cargar los datos, se está procesando la consulta. Y bueno, vamos a empezar desde aquí. La tabla, miren cómo se llama la consulta. La consulta se llama igual que la hoja de ese primer documento que se llama countries. ¿Qué notan de raro en esos datos? Ahí los estoy proyectando. Alguien que me diga qué observa de raro. O los ve perfectamente bien. ¿Opiniones? ¿Ninguno? Yo lo veo bien. No sé, de mi parte, no sé, yo lo veo bien. Bueno, sí, es válido. Usted lo mira bien, dice. Ahora, fíjese en esto. Mira aquí la primera fila y fíjese en los nombres de los encabezados de columnas. Ah, sí, eso debería estar, de hecho, o sea, eso debería ser el nombre de la columna. No debería Correcto. ser tomado como registro. No debería ser tomado como un registro. Y estos nombres de columna, estos encabezados son bien genéricos. Me dice columna uno, columna 2, columna 3. Pero aquí están estos en la primera fila. Esto es intencional porque yo tengo una opción específica aquí en Power Query que me permite convertir la primera fila de mis registros como encabezado de columna. Entonces, mucho ojo. Yo tengo dos pestañas. Esta de inicio es más para opciones generales de las consultas. Así se les llama a las tablas también, consultas. Que si yo quiero eliminar filas, conservar filas, elegir columnas, eliminar columnas u ordenar las columnas. Pero aquí está esta opción. Mire, en el área que dice transformar dice usar la primera fila como encabezado. Entonces, si yo le doy clic a esa opción, bueno, tiene un botoncito que es para dos opciones, donde puedo hacer dos procesos. Puedo usar la primera fila como encabezado o también puedo hacer el proceso inverso. Usar encabezados como primera fila. Depende de lo que yo tenga. Imaginémonos que si aquí yo tuviera como nombres de encabezados de columna algún registro de mis datos, lo correcto es que no estuvieran como encabezados porque no los va a tomar en cuenta. Lo correcto es que los tuviera como primera fila o N fila. En este caso no. En este caso, para estos datos de la tabla countries, esta primera fila no es un registro, es más bien encabezado, entonces yo me salvé porque tengo aquí esta opción que dice usar la primera fila como encabezado. Entonces yo la uso y aquí tengo entonces, miren, ahora se llama country code, código de país, aquí tengo el país, country está en inglés y aquí continent. El continente también está en inglés. Si ustedes se fueron a vista y agregaron esta casilla que dice calidad de columnas, les va a aparecer tal y como me aparece en pantalla, válido 100% para las tres columnas. Mire, yo me puedo, doy clic a una, a la otra y la selecciono para hacer efecto. Entonces vamos a ir empapándonos poco a poco con esta parte de Power Query. En primer lugar, aquí este espacio, aquí arriba usted mira una barra de fórmulas. Le adelanto que esa barra de fórmulas nosotros no la vamos a ver porque
Ya eso sería para un curso de Excel avanzado, tal vez, o bien especializado en Power Query, porque aquí usted no está utilizando las funciones ordinarias que utiliza en Excel, las fórmulas que utiliza día a día. Aquí es código M o también creo que Visual, lenguaje Visual Basic. Nosotros vamos a ver una pequeña parte de ese lenguaje, pero en la última semana, con otro propósito, para automatizar nuestras hojas de cálculo. Pero aquí dentro del editor de Power Query no lo vamos a ver, pero sería interesante que ustedes lo aprendan. Ahora, ¿qué otra parte es digna de ver aquí en este entorno de Power Query? Notarán que aquí a la derecha aparece este panel donde dice configuración de la consulta y dentro de ese panel tiene dos áreas, una que dice propiedades y otra que dice pasos aplicados. En propiedades usted le puede cambiar el nombre a la consulta y creo que no tiene que llevar espacios, no estoy seguro. Aquí le voy a poner países y esto lo voy a poner en inglés porque son los nombres en inglés. Y yo le doy enter, cambia el nombre, miren, sí puede llevar espacios, como pueden ver. Ahora, abajo de eso están los pasos aplicados. Esto es muy importante. Todos los cambios que usted haga aquí, usted no los puede hacer con un sencillo atajo de teclado Control Z. Tiene forzoso que venir aquí a este panel de pasos aplicados. Y notarán que hay algunos pasos ya. Estos yo no los hice. Estos se crearon automáticamente cuando yo cargué los datos, que son este paso de origen, de navegación, de tipo cambiado. Y ya este, encabezados promovidos, este yo lo hice cuando yo le di a esta opción, usar la primera fila como encabezado. Igual este tipo cambiado. ¿Qué otra cosa es importante conocer aquí en este entorno de Power Query? Note usted algo aquí en las columnas. Se parece a una tabla que yo tenga en un archivo de Excel, ¿verdad? Que tienen este botón de filtro. Este botón de filtro yo puedo filtrar mis datos, valga la redundancia, ordenarlos de manera ascendente o descendente, aplicarles un filtro de texto o filtrar manualmente aquí, seleccionando los valores que quiero mostrar. Pero mucho ojo con esto. En el momento que usted le da aceptar, después de haber filtrado, por ejemplo, aquí voy a ejemplificarlo, voy a filtrar África nada más y América y le doy a aceptar, ya no tengo todas las filas de mis datos. Estos archivos, como ya los he trabajado, les digo que tienen 216 filas cada uno. Pero aquí, este solo tiene 99 filas, porque le filtré para dos continentes. Si usted cargara esos datos ahora mismo a su libro de Excel, perdió toda esa información de los otros continentes. Y solo la puede recuperar si revierte el paso abriendo otra vez el editor de Power Query. Entonces, muy importante. Mire, aquí me aparece este último paso que se llama filas filtradas. Y notará que en estos pasos, cada fila corresponde a un paso. Algunos tienen esta letra X, que esta es para revertir el paso, y también tienen esta tuerca, este engranaje, que es para configurar el paso de manera diferente. Entonces yo podría configurarlo de manera diferente. Si le doy clic a la tuerca, aparece, miren, filtrar filas, y está el filtro básico o el filtro avanzado. En este caso, conservar filas en las que continent es igual a África o es igual a América, o aquí en el uso avanzado, le agrego cláusula. Y bueno, vamos poniendo, aquí las pondría todas, miren. Es igual a Asia o es igual a Europe, Europa, o es igual a Oceanía. Aquí estoy ajustando el paso, le voy a aceptar y me da los datos, tal y como estaban, miren. Pero si yo quiero revertir el paso, le doy aquí, en la X. Revierte el paso y tengo los datos tal y como estaban. Si usted se fija, aquí abajo, vamos a sacar la lupa un momentito para que no nos perdamos. Si usted se viene aquí abajo, mire, después de, bueno, esta hoja, esta barra verde de aquí, aquí me da un resumen, cuántas columnas tengo en esta tabla y cuántas filas. Ahora, hay un momento que el número de filas ya no responde
y en vez de decirle el número exacto de filas, le va a poner 999 más filas. Para archivos grandes, es eso. Entonces, solo para que lo sepan. Ahora, a la par del nombre de los encabezados, al lado derecho de cada nombre, perdón, al lado izquierdo de cada nombre, aparece un icono. Aquí. En este caso, para esta tabla, dice ABC. Ese icono es el tipo de dato. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de datos aquí en Power Query, en Excel. Yo puedo darle clic a ese icono para cambiar el tipo de dato de una columna entera. Y miren, estos son los tipos que tengo con los diferentes iconos que tienen. Vamos a acercar un momentito. Le doy clic a este, miren. Y tengo número decimal, moneda, número entero y porcentaje. Estos son formatos de números. De una u otra forma, tengo formato de fecha, hora, duración, texto, valores binarios, verdadero y falso, entre otros. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el tipo de datos a esta columna? Por ejemplo, esta continent, miren, lo voy a cambiar, número decimal. No tiene sentido. Me va a tirar, eh, me va a tirar un error en la columna. A veces les va a tirar esto porque, miren aquí, el último paso que hice fue tipo cambiado. Yo no lo hice, yo solamente promoví la primera fila a encabezado con aquella opción que les dije. Entonces, para no repetir pasos, me tira a veces esta opción porque estoy haciendo lo mismo, estoy cambiando un tipo, pero yo le voy a dar aquí, añadir un nuevo paso. Y miren, ahora la columna es 100% errónea. ¿Por qué? Porque no hay un tipo de conversión válida entre datos, cadenas de texto a datos numéricos. Entonces lo voy a revertir. Entonces va a importar mucho qué tipo de datos tenga aquí. Como le digo, el objetivo es que usted aquí tenga en cada columna 100% válido. Nada erróneo y nada vacío. Eso es lo que vamos a ir trabajando. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, todos los pasos que yo puedo hacer para cambiar filas en una columna o para cambiar columnas, yo lo puedo hacer aquí, miren, en esta opción que dice transformar. Y tengo también esta opción de agregar columna, pero bueno, transformar, yo aquí hago operaciones que van a limpiarme o modificar los datos que yo tenga en mis columnas existentes. Agregar columnas parecidas, pero aquí yo voy a agregar columnas a mis columnas ya existentes. Entonces vamos a ir viéndolas de a poco, no las vamos a ver todas hoy, ni se las van a memorizar. Lo vamos a ver hasta el lunes un poco más a detalle, pero sí quería introducir esta parte ya el día de hoy. Entonces, con esta columna ya estamos. Lo demás está válido y ya lo demás es por criterio mío. Por ejemplo, aquí esta primera columna es el código de país. Es un código de tres letras, no hay más, nada complejo. Aquí está el nombre del país en inglés, no lo voy a cambiar, ni tampoco aquí el continente, que está en inglés. Entonces voy a pasar a mi siguiente consulta. Notará que usted aquí a la izquierda tiene este panel de consultas donde usted puede desplazarse entre ellas. Entonces le doy aquí a países y le voy a poner países, al nombre, países español. Y si se preguntaban cómo cambiarle el nombre a columnas, es tan sencillo como darle doble clic y editarlo, por ejemplo aquí, o clic derecho y entre todas las opciones vamos a ver cambiar nombre. Pero bueno, aquí en países español, ¿será que observan algo raro en los datos? Lo mismo de la primera fila. Correcto, lo mismo. Entonces, yo ya sea que ubique aquí en inicio, en la pestaña de inicio, la opción usar la primera fila como encabezado o en transformar, también está, miren, la opción como primerita está, o usar la primera fila como encabezado, no importa, hacen exactamente lo mismo. Y lo demás, pues ya está validado, no tengo nada más que hacer aquí.
Entonces vamos a la siguiente tabla. Ah, bueno, aquí lo único que me interesaría en estas dos tablas es ordenar de manera ascendente para la columna país. Por ejemplo, aquí ordené de A a Z para país. En países inglés voy a hacer lo mismo para la columna country. Luego me voy a población y bueno, aquí no hay nada malo. Son simplemente valores de la población mundial. Estos valores son reales, son como del 2021, creo, así que están un poquito desactualizados. Entonces no tengo nada más que hacerle a esta columna. Voy a la siguiente, Life Expectancy, le voy a cambiar el nombre a esperanza de vida. Y bueno, aquí tengo el país, country, se llama la columna, el otro Life Expectancy. Lo único que voy a hacer es ordenar de manera ascendente para país. Y aquí Infant Death Rate, le voy a cambiar el nombre a la consulta, voy a ponerle mortalidad infantil. Y aquí, bueno, no le voy a cambiar voy a ordenar de manera ascendente. Y bueno, en estos datos solo voy a hacer eso. Sin embargo, antes de cargar esos datos ya de manera definitiva a Excel, quiero que exploremos algunas opciones. Por ejemplo, en estas tres tablas de aquí. Población, esperanza de vida y mortalidad infantil, que esas tienen datos numéricos. Tienen la tasa de mortalidad infantil de estos países, su esperanza de vida promedio y la población registrada hasta el año 2021. Entonces usted Una notará que consulta, ingeniero. dígame, Una consulta. dígame. ¿En qué casos se podría reflejar un porcentaje de error o, bueno, de vacío, yo creo que es obvio, pero en qué casos se podría presentar un porcentaje de error? En caso que usted, digamos, tuviera la columna clasificada por un tipo de dato, por ejemplo, que yo tuviera aquí clasificada como número y alguna fila me aparece como texto, esas filas van a aparecer erróneas. Ah, ok, gracias. Sí. O tal vez con caracteres no válidos en texto o algo así. Pero sí, es más que todo, los errores se relacionan al tipo de dato, que sea inválido. Entonces, vamos a ver algunas funciones. Las voy a ejemplificar, pero después voy a revertir los pasos aquí. Por ejemplo, aquí yo estoy, miren, en la columna población y me voy a la pestaña transformar. Y miren, si selecciono la columna country, transformar, tengo varias opciones. Miren, tengo transponer. Ustedes saben qué es transponer en Excel. Lo ejemplifiqué, creo, una vez cuando estábamos haciendo aquí tabla de notas estadounidenses. Transponer es básicamente hacer lo que es fila columna y lo que es columna fila. Si están familiarizados con el concepto de lo que es una matriz o las matrices, deberían saber lo que es una traspuesta, una matriz, perdón. Si no, pues es eso, lo que es fila se convierte en columna y lo que es columna se convierte en fila. Entonces aquí voy a ejemplificar, miren, le doy transponer, ya no tengo 216 filas, sino que tengo 216 columnas y dos filas nada más. Pero mire qué pasó. Las columnas tienen nombre genérico, columna 1, 2, 57 hasta 216. Y la primera fila empieza con el nombre del país, Afganistán, y su valor de población. Entonces yo aquí elimino el paso, pero puedo hacerlo en caso que lo necesitara. Aquí puedo invertir filas. Entonces las últimas se muestran en primer lugar. Estoy invirtiendo el orden. Mire, ahora aparece Zimbabue como primer lugar y en orden inverso. Que sería lo mismo también que venir aquí, seleccionar la columna country y ponerla en orden descendente. Dos formas equivalentes de hacer exactamente lo mismo. Pero a lo que quiero que vayamos, por lo menos hoy, a esta pestaña transformar, es que aquí hay ciertos apartados que se refieren a tipos de datos específicos, que son estos últimos de aquí. Mire, dice columna de texto, columna de número, columna de fecha y hora. Entonces, esos apartados se van a activar o desactivar dependiendo del tipo de datos de la columna en la cual yo tenga seleccionado mi cursor.
Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionada la columna country y columna de texto puedo hacer todas las operaciones que aparecen aquí, pero aquí en columna de número no puedo hacer ninguna de estas. Miren, esto es el formato estándar, científico y funciones trigonométricas, redondeo, información, estadísticas, no puedo hacer. Solo estas dos. Miren, recuento de valores y contar valores distintos. Columna fecha y hora, solo me deja hacer esa opción de analizar. Ahora mire cómo cambia si yo me pongo en la columna population. Hay cosas que puedo hacer en la columna de texto, pero mire, se activó esta columna de número. Y está totalmente desactivada la columna de fecha. Ahora, como les digo, esto sirve para hacer transformaciones. De ahí el nombre transformar. Entonces, digamos, yo vengo aquí, columna population, y le doy a estadísticas, y le doy alguna opción, por ejemplo, el promedio de la población. Esta tabla se va a reducir dramáticamente. Mire, le voy a dar promedio. Y ahora la tabla no es una tabla, sino que es solamente un valor. Mira, aquí cambió, ya no es una consulta. Tiene este icono 1, 2, 3. Un valor escalar, se podría decir, que es este de aquí. 34.322.559.875. Si yo lo cargo así, me va a cargar una única celda con este dato. Y aquí puedo seguir calculando algo. Por ejemplo, científico, valor absoluto, potencia, cuadrado, cubo. Si lo doy cuadrado, me elevó al cuadrado ese valor. Y aquí los aplicados aparece eso. Miren, cuadrado calculado, media calculada. Si yo lo quito, vuelvo aquí a mi tabla normal. Pero volvamos un momento ahí. Voy a transformar estadísticas, voy a ponerle promedio. Y aquí me va a aparecer esta herramienta de número, transformar. Y bueno, aquí le puedo dar formato. O bueno, hacer algún cálculo. Más que todo estándar. Estas son operaciones estándar como las aritméticas de toda la vida, que ya sabemos desde la escuela. Sumar, restar, multiplicar, etc. Ya en formato científico son funciones matemáticas de secundaria, por decirlo así, lo que es valor absoluto, potencia, raíz cuadrada, exponente, logaritmo, factorial. Funciones trigonométricas también, hay funciones de redondeo, que bueno, las leyes de redondeo no las voy a explicar, pero ya desde el colegio, desde la escuela incluso nos las enseñan. Pero tengo dos opciones, redondear al alza o redondear a la baja, a la cifra mayor o menor, dependiendo del caso. Hay funciones de información también. Me puede tirar información del número, si es par, si es impar o el signo de ese número. Y aquí tengo esta función convertir. Si le doy a la tabla, miren, entonces aquí tengo una tabla solamente de un valor, el promedio de la población. Pasa que a veces yo tenga tablas de un solo valor, pero en este caso no me conviene, que tengo los datos generales. El promedio yo lo puedo sacar en la tabla dinámica, lo puedo ver en una columna de totales. Entonces va a depender de cada caso, pero lo puedo hacer, miren, aquí en transformar. Entonces, miren, aquí yo ya tengo los datos, les dije no voy a hacer nada más, solo hice el pequeño apartado para explicar un poquito de transformar. Como pueden ver, son varias opciones. Vamos a ver las más importantes en lo que resta de curso, por lo menos esta semana que va a empezar el lunes. Pero bueno, aquí ya tenemos Power Query, estamos aquí. Yo vuelvo a inicio y cuando yo ya hice todas las transformaciones en mis tablas, solo queda darle clic a esta opción, cerrar y cargar. No hay opción de guardado aquí bueno, en archivo solo hay estas opciones, cerrar y cargar en. Entonces yo les recomiendo simplemente dan inicio y lean esta primera opción, cerrar y cargar. Y se va a cargar esas 5 tablas, me las va a dar en hojas separadas cada una a mi libro de Excel. Y me las da ya en formato tabla, miren. Y me las dio tal como yo las dejé, que era con orden ascendente o orden alfabético ascendente, las 5. Entonces, estas 5 hojas conforman mis datos, mis consultas. La buena práctica es que yo no haga nada más en
tablas. O sea, aquí no me voy a poner a hacer cálculos, aquí mucho menos porque estoy agregando datos, pero estoy agregando una columna a los datos que no tienen nada que ver. Entonces yo simplemente las dejo tal y como están. Incluso podría ocultarlas de ser necesario o protegerlas. Si yo le doy clic derecho, proteger hoja, me da este montón de opciones, miren. Una contraseña para desproteger la hoja y permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas. Ahí puedo cambiar lo que quiero que hagan o no los usuarios y le pondré una contraseña a esa hoja. Sería lo ideal, digamos, si los datos son sensibles o no quiero que la gente los vea, los oculto primero o primero los protejo y luego los oculto. Los protejo con alguna contraseña. Y notará que todos los datos se cargaron a la izquierda de donde yo tenía mi hoja uno, que era de este libro nuevo. Usted los puede mover como quiera, ya sabe cómo mover hojas, pero bueno, aquí en hoja uno podríamos ir haciendo mis datos o bueno, ¿qué haría yo con estos datos? Pues cargarlos en una tabla dinámica. Entonces, para terminar esta parte, voy a ir a mi primera tabla, que es esta país de inglés, diseño de tabla, le voy a resumir con tabla dinámica. Ahora, aquí como tengo varias tablas, aquí me va a convenir agregar estos datos al modelo de datos. Entonces, yo selecciono esta casilla, le doy a aceptar y ahí tendría esta hoja 2 con mi tabla dinámica lista para resumir, pero tendría que agregar las otras también. Entonces voy a esto de aquí, diseño de tabla, resumir con tabla dinámica en hoja de cálculo existente y agregar al modelo de datos. Me voy a esta hoja 2. Después las puedo borrar estas tablas, pero por ahora las voy a dejar. Luego me voy a población y hago exactamente lo mismo. Eso lo Mami, puedo ver. vení. Creo que tiene el micrófono prendido alguien. Muy bien, entonces hoja de cálculo existente. Nos aseguramos de marcar esta casilla que dice agregar estos datos al modelo de datos. Y me voy aquí mismo a agregar esta otra tabla dinámica. Luego faltaría esperanza de vida y tasa de mortalidad infantil. Entonces, lo único que me aseguro es esto, agregar estos datos al modelo de datos. Esto me va a servir para relacionar todas mis tablas en una sola. De hecho, lo vamos a ver más adelante, cómo unir varias tablas en Power Query. Entonces, aquí esta última solamente me voy aquí, resumir con tabla dinámica, una hoja de cálculo existente, agregar al modelo de datos y me voy a la hoja que estoy trabajando, que va a ser esta. Entonces tengo 5 tablas dinámicas, la verdad no la voy a ocupar todas, solo voy a ocupar una tal vez, pero voy a guardar, ir guardando esto, vamos a poner este en un ejercicio de Power Query, ejercicio uno, consultas y Power Query. Entonces miren aquí, voy a eliminar estas tablas dinámicas, solo voy a dejar la tabla 1. Para eliminar una tabla dinámica, solamente aquí en opciones. Bueno, clic derecho y eliminar tabla dinámica. Solo voy a dejar uno. Y voy a mostrar por qué era importante marcar esa opción de agregar al modelo de datos. Tal vez algunos ya adivinan por qué. Esta tabla dinámica uno
Y aquí me aparece en campos de tabla dinámica activo y todas. Y miren, en todas yo miro mis 5 tablas. Están cargadas al modelo de datos porque las 5 tablas guardan relación entre sí. Pero eso es parte del modelo de datos y creo que ya con esta clase podemos terminar por el día de hoy. Solamente vamos a ver aquí. Si usted se va a analizar tabla dinámica y se va aquí a cálculos y le da clic a relaciones y le damos detección automática. Bueno, no se detectaron relaciones nuevas, dice. Tendríamos que cuadrarlas entonces. Pero bueno, me estoy adelantando. Notaron también que yo cuando cargué los datos, me voy aquí y selecciono alguna de estas tablas ya cargadas, me aparece este panel de consultas y conexiones. Entonces, este panel básicamente me carga todos mis datos y aquí veo las conexiones que tiene. Si yo, por ejemplo, le doy aquí, mire, conexiones, dice This Workbook Data Model. Es el modelo de datos de este libro de Excel. Doy doble clic, o no, sí, doble clic, y me aparecen las propiedades de la conexión. Por ejemplo, aquí me aparece la última actualización. Esto porque muchas veces vamos a trabajar con datos en línea, de alguna manera, entre otras cosas. Ahora, imaginémonos que yo quiero hacer otra cosa en estas tablas. No lo hago aquí, no las edito aquí, tal y como están, sino que tengo que editarlas desde Power Query. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Me voy, ya sea, miren, aquí está, cuando yo le doy clic a esta tabla, como fue cargada a través de Power Query, me aparece aquí en la cinta de opciones esta nueva opción llamada consulta. Entonces, aquí en consulta, puedo usar actualizar cuando yo sé que hay datos nuevos en mi archivo. O puedo cargar a, duplicar, referenciar, exportar el archivo de conexión. Lo vamos a ver más adelante esto, pero lo más importante, si le doy aquí en editar, me devuelve al entorno de Power Query, donde yo puedo hacer los cambios correspondientes a mi datos. O puede también venirse aquí de nuevo a datos y aquí en datos le da a obtener datos y aquí tiene una opción que dice iniciar editor de Power Query. Y vuelvo a mi entorno de Power Query para hacer los cambios que yo considere pertinentes. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar por aquí. Solamente déjenme revisar eh, las instrucciones de la tarea 2 para ver si bueno, la hacemos ya o se las dejo para después. El día lunes voy a empezar, bueno, aquí abrí estos archivos, pero para nada, miren, estos archivos, les voy a adelantar. Vamos a demostrar con estos archivos cómo cargar archivos desde la web a Power Query. Entonces, miren, voy a empezar con esta, países inglés. Después vemos las instrucciones de la tarea para finalizar. Miren, si usted tiene esto, es solo para Google Drive, que tiene esta herramienta Sheets, que básicamente es Excel en línea, pero de Google. Varían un poco las fórmulas y otras cosas, otras cositas ahí. Pero digamos que usted, a menos que esté trabajando directamente en Google Sheets y con otras personas ahí que les compartió el archivo, que están trabajando en línea, si usted quiere cargar esos datos a Power Query, la manera más sencilla, al menos si usted es propietario del archivo, es hacer lo siguiente. Usted abre el archivo en cuestión, se le va a compartir y de aquí publicar en la web. Entonces aquí me dice todo el documento y aquí cómo lo quiere insertar no va a ser página web, sino que va a ser, en este caso, archivo de Microsoft Excel. Le da a publicar, le damos a aceptar y aquí copian este enlace, control más C, damos a cerrar. Y bueno, aquí, si ustedes vienen, vengo aquí a hoja 1 y me voy a obtener datos y me voy de otras fuentes de la web. Con ese enlace, ustedes van a poder hacer una copia a Power Query
de sus datos. Aquí les voy a mandar el enlace. Entonces pueden probarlo. Ahí se los mandé. Entonces, ustedes pegan la dirección URL, le dan a aceptar y ahí me está haciendo conexión. Entonces, miren, aquí aparece la hoja de esos datos y puedo venir a cargar o transformar datos. Entonces, intenten hacer eso, deberían conectarse y deberían tener esa misma tabla que yo tengo aquí. Lo único que aquí lo que hice fue eh, promover la primera fila a encabezado y ordenar de manera alfabética los países. Eso porque, bueno, eso es solo para Google Drive. No funciona si yo le doy compartir y copio el enlace. ¿Por qué? Porque Google Drive implica que usted tenga una cuenta de Google, o sea, es un acceso privado, en teoría. Entonces usted no puede poner aquí un acceso privado, cargarlo a Excel, a menos que usted tenga credenciales, que puede ser de una empresa, de un servidor, de una base de datos específica, etcétera. Pero eso no lo vamos a tocar mucho en el curso, porque, bueno, ya sería un poquito más avanzado. Entonces aquí vamos a guardar esto y vamos a ver esas instrucciones de la tarea 2, a ver qué nos dicen. Bueno, aquí me faltó el nombre del archivo, creo. Vamos a ver si el archivo está aquí, para esa instrucción. Es una tarea muy sencilla de tablas dinámicas, entonces, bueno, vamos a ver este archivo. No, este sería para otra tarea, pero ya con Power Query. Vamos a ver si era este. Ventas ejemplo. Sí, era este. Entonces aquí solo, bueno, no sé por qué le quité el nombre del archivo. Ventas ejemplo. .xlsx ya está en la carpeta datasets. Tiene que abrir el archivo, crear una tabla dinámica a partir de datos de la tabla y ponerle esto, región, fila total. Bueno, vamos a asegurarnos que es este archivo. Sí, sí, este archivo, creo, vendedor, región, etcétera. Costo unitario. Sí, es ese archivo, miren, ese archivo lo que tiene son estos datos de ejemplo de ventas, parecido al primer ejercicio de tablas dinámicas que hicimos. Entonces ahí le piden una serie de instrucciones que cómo presentarlos en una tabla dinámica que ya sabemos que es un informe. Entonces pueden comenzar a hacerle esta tarea. Aquí solo me falta ponerles el enlace donde está, pero bueno, vamos a acordar esta tarea que la pueden presentar hasta, ¿les parece hasta el día jueves 20, 11:59 de la noche? Para mí está bien. Muy bien, A ver, muy bien. Entonces, si quedamos en eso, ya pueden empezarla. Aquí solo me voy a quedar haciendo, les vas a subir el formulario, la tarea para pegarlo ahí de esa manera. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy. La grabación la voy a subir dentro de poco. Y ahí por el grupo de Telegram les recuerdo a los que no fueron a asistir lo de la tarea. Continuamos el día lunes. Pasen feliz fin de semana. Buenas noches.